Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast UCU Innova, un programa para conectarnos con las voces territoriales y un espacio de puertas abiertas a la región. Mi nombre es Andrea Gómez Escudero y hoy estaremos hablando de temas muy importantes: innovación, transferencia de conocimiento y docencia. Y para esto quiero presentarles a dos invitados súper especiales, a la doctora Fabiana María Lora Suárez y al doctor Jorge Enrique Gómez. Ellos son científicos, son investigadores, son docentes y son extensionistas, algo muy importante de la Universidad del Quindío. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos das para compartir nuestras experiencias. Sí, muchas gracias Andrea por la oportunidad para contar estas experiencias que hemos tenido dentro del grupo de investigación y cómo eso ha llevado hasta la extensión. Bueno, yo quiero contarles por qué están acá el doctor Jorge Enrique y Fabiana. Resulta que desde la Vicerrectoría de Extensión se llevan diferentes procesos. En este caso, como les conté, ellos empezaron un proyecto de investigación que pudieron escalar a un tema de extensión y a tenerlo hoy como una prueba que puede ofrecer servicios a la comunidad. En ese sentido, quisiera empezar por preguntarle al doctor Jorge Enrique qué lo impulsó a investigar y a innovar en este tema específico con el que estamos hablando hoy, que es la prueba que ustedes tienen, digamos, como venta de servicio hoy en la Universidad del Quindío. Bueno, hay que decir que todo empezó con la profesora Fabiana Lora, hoy doctora en Ciencias Biomédicas. Pues cuando yo llegué a la universidad en el año 2000 estaba haciendo un trabajo de investigación en los asentamientos postemporales. Y uno de los resultados más llamativos e importantes fue que el consumo de agua, que era tratada, aumentaba el riesgo de tener parásitos intestinales. Y eso pues iba contra los conceptos que tenía sobre cómo se podían adquirir. Desde allí iniciamos a tratar de entender lo que estaba ocurriendo y esto nos fue llevando poco a poco a través del proceso de investigación. Hay que anotar que la profesora Fabiana en esa época era estudiante de biología y estaba haciendo su trabajo de grado. Entonces fue ahí donde empezaron a aparecer los datos que nos mostraban que los parásitos eran transmitidos por el agua tratada con cloro. Y Fabiana, de pronto cuéntanos un poco cómo fue que nació esa idea para investigar desde el pregrado y por qué viste la importancia de pensar en un reto que era, digamos, tangible socialmente. Andrea, como todo estudiante o toda investigación que empieza, siempre inicia con una pregunta. Realmente pues yo cuando estaba estudiando en el pregrado, pues la microbiología, en ese caso, en ese tiempo era la licenciatura en biología, no había un campo grande de microbiología y pues por ende uno como estudiante comienza a buscar en la universidad y el único espacio donde realmente hacían estudios en microbiología específicamente en parásitos era el Centro de Investigaciones Biomédicas. En ese tiempo estaba la profesora Nelcy Loango y con ella comenzamos un trabajo, como lo decía ahorita el doctor, un macroproyecto de prevalencia de parásitos acá en el Quindío, específicamente en asentamientos, específicamente agua, y pues nos sorprendió mucho en ese momento con el doctor Enrique y con la profesora Nelcy, que el agua potable era la que realmente estaba haciendo una presencia en la población, en niños de Giardia en ese caso. Entonces nosotros comenzamos a buscar, pasamos a la biología molecular que yo te conté, porque hay variantes genéticas que sí producen enfermedades, otras no. El doctor pues llegaba con toxoplasma y le tocó como dejar un pasito como al lado y comenzar a ver estos otros protozoos que también son de importancia. Comenzamos a trabajar Giardia porque fue uno de los protozoos más prevalentes en ese tiempo. Después comenzamos a trabajar más para encontrar qué otros protozoos o parásitos eran importantes para nuestra población, específicamente acá en el Quindío, y entonces ya comenzamos a trabajar Giardia. Después apareció la astocistis, que también fue muy prevalente. Igual encontramos relación con la transmisión por agua potable. Ya ahí ya comenzamos obviamente la línea se amplió, llegaron otros estudiantes, llegó un estudiante ¿cómo era que se llama? John Edward García, con él hicimos
hicimos un trabajo, fue el primero que comenzó como a hacernos esas preguntas, porque es que las preguntas de investigación no solo nacen en nosotros como en ese momento ya era profesora, como nosotros, sino de los estudiantes. Los estudiantes siempre van a generar las mejores preguntas de investigación, siempre nos van a dar como otra visión. Nosotros ya sabíamos que era el agua de acueducto, pero pues nunca habíamos como dicho, bueno, vamos a hacer un trabajo en agua. Entonces llegó un estudiante y me dijo, profe, ¿por qué no hacemos un trabajo en agua? Ya que todos los ciclos biológicos pues tienen la transmisión por agua. Entonces yo le dije, bueno, hagámosle, y comenzamos a trabajar con diferentes métodos, obviamente buscando pues referencias, y nosotros comenzamos a ver métodos, pero esos métodos que ellos utilizaban dañaban la forma. Entonces ahí comenzamos realmente a trabajar agua pues con este estudiante de pregrado, y comenzamos a diseñar métodos, a estandarizar métodos, y encontramos pues en eso se basó casi que mi doctorado, y nos dio como una alternativa diferente a lo que nosotros habíamos trabajado, que era obviamente con niños, y encontrar realmente los protozoos que eran importantes para nuestra región, porque a veces nosotros trabajamos es basado en artículos externos donde hay otros protozoos más importantes para otros países, pero para nosotros ¿cuáles son los más importantes? Y si realmente estos protozoos sí estaban en el agua. Entonces comenzamos a trabajar, diseñamos un método, obviamente no somos el doctor y yo solamente, sino un grupo de trabajo, estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría que han comenzado como a aportar y a afianzar esta idea de la importancia de estos protozoos en el agua, ¿sí? Con el doctor también, pues, a esos resultados se han llevado no solo a congresos nacionales, sino también internacionales, para darle la importancia de por qué estudiamos y por qué necesitamos mayor conocimiento sobre nuestros cuerpos de agua y qué están transmitiendo realmente. Súper esa historia y muy interesante, como lo decía yo inicialmente, porque en realidad digamos que se ve la conexión de esa triada de los ejes misionales que tenemos, ¿cierto? Como desde la docencia y los estudiantes empiezan preguntas que ellos empiezan digamos, a indagar de por qué pasan las cosas con lo que están estudiando, luego investigo, pero luego ¿cómo aplico esto a la población? Doctor, y aquí yo le quería preguntar a usted, ¿cómo fue que ustedes llegaron como a la idea de que venga, hay una prueba internacional que vende el análisis de protozoos en agua, en este caso YARD de Clostridium, pero cuando dijeron ustedes, este método de investigación que estamos desarrollando es comparable, da los mismos resultados, tenemos precisión, repetibilidad y podemos competir, porque básicamente estamos compitiendo con una prueba que es mucho más costosa, que es importante también contarle a la gente que la prueba que desarrollan ustedes desde la Universidad del Quindío es una prueba mucho más económica, igualmente, digamos, de confiable, con toda la acreditación que se requiere. ¿Cómo, en qué momento ustedes dijeron, venga, acá tenemos esta oportunidad, hagámosle por acá? Si bien la ciencia se hace en equipo, el trabajo de investigación es 1% de inspiración, 99% de transpiración. ¿Qué quiere decir de eso? Es decir, uno puede tener muy buenas ideas, y la profesora Fabiana fue muy acertada en identificar una oportunidad de innovación, pero de ahí para allá fue un trabajo, mucho esfuerzo, mucha constancia, superar muchos obstáculos, tomó su tiempo. Fue toda su tesis de doctorado, y además de ello, pues llevarlo a una propuesta de patente. El tema que nosotros tocamos, que empezamos a abrir desde ese trabajo que empezó en pregrado, de ahí la importancia que es tener grupos de investigación, de tener un personal calificado en investigación, es el que empieza a partir de todos esos resultados. Eso tuvo un impacto muy grande también en la legislación. Entonces hay que contar a todas las personas que nos están viendo y oyendo que lo que aportó, además de notificar la situación que estaba ocurriendo con datos científicos, fue además llamar la atención a la necesidad de tener una regulación, y es así como sale una resolución que por primera vez en el país incluye la detección de los parásitos en agua, en este caso específicamente los protozoarios, de ellos los más importantes, como ya se mencionaban, Giardia y Cryptosporidium, pero ahora además el grupo ha aportado en esto. En identificar qué otros protozoarios tienen esta importancia. Resulta que todo esto nos ha llevado a mejorar mucho todo este trabajo, también los métodos de detección, no solo en el agua.
hay que decirlo también, uno de los aspectos más importantes. De hecho, quiero darle la noticia, voy ahora a la segunda reunión de expertos a nivel de la Organización de la Agricultura de Naciones Unidas con la Organización Mundial de la Salud. Ya había participado en el primero, ahora eso fue en el 2012. Y ahora pues tenemos una nueva reunión 2025 de nuevo en Roma, donde se invitan a todos los expertos y pues claro, nosotros estamos invitados porque hemos aportado una información muy importante, no solo en la transmisión de agua, sino en alimentos, que es otro área que viene desarrollando el grupo de investigación. Y pues bueno, eso, como se pueden imaginar, ha tenido unas repercusiones ya no solo a nivel local, nacional, sino a nivel internacional. Entonces pues estamos muy orgullosos de todo ese trabajo que se ha hecho, pero hay que decirlo que es porque la universidad es un sistema que permite llevarlo a cabo. Y yo creo que la manera en que la Universidad del Quindío ha logrado establecer sus sistemas, tanto de innovación como todo el proceso de extensión y de oferta de pruebas, pues nos permite que esto que se ha hecho tenga un real impacto en la población, pero aún mucho más que esto tenga ese impacto no solo a nivel del país, sino a nivel internacional. Yo quisiera preguntarle a Fabiana, ¿cómo fue ese proceso cuando nos enfrentamos al tema de acreditación de pruebas? ¿A qué retos te enfrentaste en ese momento para decir, venga, es que yo quiero que mi prueba en realidad la gente sepa que es verificable, que es confiable, que es trazable, que es precisa, que el que tenga el resultado va a decir, acá tiene lo que usted tiene en su agua? A nosotros se nos acercaron, realmente el método nosotros lo desarrollamos, fue por el acercamiento que hicimos en su momento con empresas de acá de la región. Apareció la resolución 2115 y eso hace que se abra un campo y una necesidad. Entonces, como tú decías, hay un método internacional que es el método 1623, pero el método 1623 a veces es muy costoso por ejemplo, para regiones como nosotros, como el Quindío, que es una región muy pequeña y los recursos a veces no son suficientes. Nosotros tuvimos lo que llaman mesas de trabajo, donde está pues la empresa, donde estamos nosotros, nosotros trajimos incluso la empresa nos trajo el método, mira, nosotros tenemos ese método, vamos a implementarlo, nosotros hicimos todo, le hicimos toda la revisión, le dijimos, bueno, esto tiene este costo. Cuando ellos vieron el costo nos dijeron, no, hay que buscar una alternativa, y es así como desarrollamos un método que es menos costoso, pero pues que tiene la misma eficiencia, pero necesitábamos pasarlo a lo que es una venta de servicio, que ya tienen como otras necesidades. Es así como nosotros nos acercamos pues a tu oficina, que estaba lo de los procesos de acreditación, y nos encontramos pues con el Organismo Nacional de Acreditación, que es EUNAP, que es el ente regulador de lo que son laboratorios de ensayo, que es pues el caso de nosotros. Y nosotros nos íbamos, bueno, nosotros ya tenemos estas pruebas de comparación. Entonces, cuando llegamos a la empresa no, hay la normatividad y eso no es suficiente. Entonces ahí fue cuando comenzamos, bueno, entonces vamos a acreditar la prueba. Entonces con el doctor Jorge Enrique hizo una búsqueda y encontramos lo que se llama las pruebas AGLAE, que es con un laboratorio francés, es un laboratorio que hace las pruebas de validación interlaboratorio con otros laboratorios del mundo, ¿sí?, que hacen el método 1623. El que nosotros hacemos es un método no normalizado, que hizo unas modificaciones en ese método 1623 para disminuir los costos y poder pues como aportarle o realmente a darle una solución al problema de nuestra región y de otras empresas que también son pequeñas y que tienen como los mismos dificultades. Y hemos obtenido resultados satisfactorios, algunas veces pues hemos ocupado pues como el primer... Exacto, ahí yo voy a aportar que en varias ocasiones hemos superado, de hecho este último año, nuestra prueba ha superado incluso las de otros laboratorios en la recuperación de las formas, es decir, tiene una mejor sensibilidad o las otras pruebas que se hacen a nivel internacional. Entonces para nosotros también es una satisfacción y una garantía de lo que estamos haciendo está bien. Muy bien. Y es muy interesante también escuchar lo que nos cuenta Fabiana, porque estamos viendo cuando nos decía, es que mi prueba en el laboratorio daba esto, pero necesitábamos escalar en el tema
sistema de transferencia de conocimiento, estamos hablando de unos TRL, que son como unos niveles de alistamiento de tecnología. No es lo mismo tener algo en el laboratorio a un prototipo ya que se pueda escalar y que lo podamos vender, que la prueba que tenemos hoy es una prueba en TRL 9, ¿cierto? Sí. También contaba Fabiana, doctor Jorge Enrique, en ese momento la importancia que hubo de la reunión con entidades gubernamentales, en este caso las empresas públicas de Armenia. ¿Cómo llegaron ustedes a poder articular este tema de investigación, la necesidad que tenía la empresa? ¿Cómo llegaron a hablar con ellos para decir, mire, nosotros tenemos este propósito, ustedes tienen esto que necesitamos, trabajen en esto? Sí, definitivamente el país ha avanzado muchísimo en cuanto a todos los sistemas de no solo la regulación, la normatividad para ofrecer unos servicios públicos de calidad. Y esto obliga a que las empresas pues tengan que hacer unos monitoreos de la calidad del agua que ofrecen. Entonces la resolución de hecho pues ya los llevó a esta necesidad de estar haciendo un monitoreo, y pues la solución que ofrecimos pues se convirtió en una solución que era además sostenible y que se tenía costo-beneficio unas grandes ventajas. Entonces, por lo tanto, pues logramos desde la universidad hacer una innovación, una solución a un problema que tenían las empresas del país que son responsables de suministrar el agua para consumo humano. Con este trabajo especialmente nosotros hemos pasado no solamente por un proceso de acreditación de pruebas de laboratorio, sino que también hemos pasado por varias convocatorias de MinCiencia tratando de sacar una empresa, ¿cierto?, de base tecnológica o spin-off a partir de esto, pues que no ha sido tan fácil y no fue como tan fácil como lo creíamos. Pero Fabiana, cuéntanos un poquito cómo fue todo este paso a través de las diferentes convocatorias, de las asesorías de las OTRIs a nivel nacional, que tuvimos 2 asesorías con diferentes de ellos, como a todas esas diferentes convocatorias que pasamos tratando de construir conocimiento también con nosotros. Eso fue un espacio muy interesante y de aprendizaje. Realmente uno como investigador nunca se pregunta el costo o el valor de un conocimiento. Entonces, cuando ya uno se pone en este proceso, comienzan a decir, bueno, los costos o cuánto cuesta esa prueba. Entonces lo hacen a uno como volver como a reaprender. Realmente el paso de docente a investigador ahora hacer una venta de servicio es un cambio totalmente de percepción de lo que uno puede aportar, porque una cosa es un artículo y otra cosa es cuando uno hace una venta de servicio donde tiene una responsabilidad diferente frente a las empresas, frente a la gente que confía en el servicio que uno tiene. Entonces, uno de los grandes retos que nosotros tenemos es seguir trabajando, aprendiendo para poder dar un servicio de alta calidad. Y hoy en día pues tenemos un laboratorio que realmente pues ha logrado cumplir esas expectativas. Seguimos aprendiendo porque igual la normatividad sigue cambiando, siguen apareciendo nuevos retos, pero hay algo que es muy importante y que yo por ejemplo le digo a mi equipo de trabajo: nosotros no somos un laboratorio de venta de servicios, sino que seguimos siendo un grupo de investigación, y eso es muy importante. A veces los laboratorios, cuando están asociados a un grupo de investigación, pues tienen una mayor fortaleza porque siguen aprendiendo sobre qué otras alternativas se pueden buscar, qué otras mejoras se pueden hacer. Y por ejemplo ahorita decía el doctor, nosotros hoy en día vendemos una prueba que es de detección de protozoos en agua, pero existe otra alternativa que es también una ruta de transmisión, que es a través de alimentos, y que hemos comenzado a hacer validaciones en ese sentido para pues en un tiempo muy cercano poder también ofrecerle esta solución a los productores primarios que también tienen su problema o su alcance para poder dar solución a algunas normatividades externas. Nosotros todavía no tenemos una normatividad nacional como clara en el proceso de protozoos, pero pues ya es una exigencia que está a nivel internacional, específicamente un protozoo que comenzamos a trabajar hace como 5 o 6 años, que es Ciclospora, y que también entra pues a formar parte. Entonces los métodos que le sirven a Estados Unidos o que sirven en Europa no son los mismos métodos que nos sirven a nosotros. Entonces realmente uno da respuesta a una problemática de nosotros para
pues para como grupo de investigación y como investigadores fue muy importante. Además también voy a decir algo también muy importante, es haber contado, ahorita hablabas de la empresa pública Armenia, yo creo que una de las empresas que hace seguimiento y monitoreo de agua todos los años desde que comenzamos a trabajar ha sido la EPA, y una de las fortalezas que tenemos como grupo y como universidad es poder hacer convenio con estas empresas, que ellos también conozcan la importancia de los aportes que nosotros como universidad, como investigadores podemos realmente poner una solución real a problemas que ellos tienen y que nos abran las puertas. Nosotros, como ahora te decía, hay una cosa que se llama mesas de trabajo y esa es la única oportunidad que nosotros tenemos, no solo como laboratorio de decir, usted tiene allí protozoos, tiene eso, entonces cumplir, no, es decir, tienes esto, en que determinar o identificar puntos críticos, poder hacer un análisis y realmente hacer una reintervención real y poder realmente disminuir, incluso a veces eliminar contaminaciones. Ahí algo muy chévere que dice Fabi, doctor, es el tema de que cómo cambian el chip. ¿Cuál ha sido la experiencia, digamos, más significativa de este proceso de haber visto un método de investigación que pasa a un trabajo de grado inicialmente por estudiante, que luego vemos que se puede patentar y se patenta? ¿Cómo ha sido ese proceso para lo que decía Fabiana, cambiar el chip? ¿Usted qué pensaría que sería como esa enseñanza, ese consejo para quienes nos ven, que son docentes e investigadores, y decirles, mire, ustedes también pueden llegar a eso que tenemos Fabiana y yo, y así me cambió el chip a mí para poder lograr lo que tenemos hoy en la Universidad del Quindío? Sí, Andrea. No, algo muy importante, tal vez lo mencionó también Fabiana, uno tiene como investigador estar muy abierto a escuchar, a el contacto con la comunidad en un sentido amplio, ¿no? La comunidad es en sus varios niveles, ya sea comunidades de poblaciones, pero también los gremios. Participar en esos eventos, escuchar y tener esa apertura de espíritu a encontrar esos nuevos desafíos, pues es clave, porque es que, claro, nosotros en la academia, por supuesto, uno puede adoptar una posición restringido a su disciplina, a lo que es el impartir conocimiento, transmitir conocimiento. Por eso la universidad es esencial para cualquier sociedad, porque es ella la que permite todo este proceso de innovación y de encontrar soluciones que al final de cuentas, y lo vimos durante la pandemia, se vuelven cuestiones de supervivencia misma. Y en la actualidad, los retos grandes, los retos ligados al cambio climático, lo cual lleva a nuevos desafíos también en estas enfermedades. Porque uno de los efectos que tiene el cambio climático es ese aumento de precipitación, lo cual nosotros sabemos que aumenta la transmisión de estas enfermedades a los cuerpos de agua. Y eso tiene unas implicaciones también a nivel ambiental, o sea que también lo que tiene que ver con asociaciones y por ejemplo con la corporación, con las corporaciones ambientales, esto es clave porque todos los resultados de lo que hemos venido haciendo nos apuntan a la necesidad de unas soluciones que sean integradas, sistémicas. Y eso implica que no es solamente con un actor con el cual se debe trabajar. Entonces hay que trabajar con el sector gubernamental, con el sector asociativo, con el sector productivo, y es la única manera de encontrar soluciones definitivas. Entonces, digamos que acá con lo que el doctor Jorge Enrique dice, yo me quedo con una palabra, como con una frase completa o dos palabras: apertura a la articulación. Es muy importante para poder lograr estos resultados, abrirnos, articularnos. Y Fabi, en una palabra o dos, dime tú qué piensas que es eso que cambia el chip de ustedes, o sea, esa palabra para ti que consolida todo el proceso que hemos llevado a cabo. No, yo creo que, pues yo diría como investigador tenemos es que estar, como percibir el mundo de diferentes maneras y estar pendiente, escuchar y ver realmente lo que pasa en nuestro entorno para poder realmente dar una solución real, como darnos el tiempo de escuchar. Súper, Fabi, y esto también me conecta
al tema de nuestra oficina de innovación, una oficina de puertas abiertas, una oficina que escucha, como le decía Fabiana, y como queremos nosotros, que lleguen más investigadores, más docentes, más extensionistas, como el doctor Jorge Enrique y la profesora Fabiana, que den la milla extra a cambiar ese chip para articularnos y en realidad abrir las puertas al territorio, a lo que la gente necesita. No me queda más que darle las gracias al doctor Jorge Enrique por este espacio. Antes de terminar, contarles que estamos en una casa de más de 110 años, cafetera, de la mamá de él. Nos tomamos un café de Doña Ruby, así se llama, un café precioso, delicioso. Y a la profesora Fabiana, en realidad, por recorrer todo este camino con nosotros, permitirnos los dos tener un referente y un ejemplo que mostramos con muchísimo orgullo desde la Oficina de Innovación. Darle las gracias a todos ustedes por estar acá conectados a este podcast UCU Innova, que va a traer muchísimas cosas más para ustedes, precisamente con lo que decía el doctor Jorge Enrique. Cómo articularnos con ese territorio, con esas necesidades, hacer en realidad esa conexión territorial que estamos buscando. Quiero invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes, UCU Innova en Instagram, Oficina de Innovación en Facebook, y nos vemos prontamente en otro podcast para todos ustedes. Muchísimas gracias al doctor Jorge Enrique, a la profesora Fabiana y a ustedes por escucharnos.